15 de abril de 1817. El pasillo del ala este de la mansión Ashworth yacía en silencio a las 8 de la tarde, envuelto en sombras que parecían respirar con el peso del decoro y los secretos. Clara Thornhill apretó sus gastadas faldas grises contra la pulida pared, sus dedos callosos temblando al tocar el marco de la puerta que había desempolvado quizás 1000 veces en sus 3 años de servicio. El ojo de la cerradura se abría ante ella como una invitación a la condenación, un pequeño círculo de latón desgastado por décadas de llaves que cerraban y abrían el cuarto de baño privado del duque de Ashworth. Había descubierto su secreto por accidente 3 meses antes, mientras fregaba el revestimiento de madera. Al notar cómo el mecanismo se había aflojado con el tiempo, creando una abertura lo suficientemente ancha como para permitir una rendija de visión hacia la cámara de mármol más allá. Aquel primer vistazo había sido involuntario, un momento de desafortunada casualidad, mientras se arrodillaba para recoger su cepillo. Pero lo que había visto entonces se había grabado en su mente con una claridad despiadada. Alexander Pembroke, el 6º duque de Ashworth, estaba solo en el agua que humeaba suavemente a la luz de las velas, su cabello oscuro mojado contra su cuello, sus hombros soportando la tensión de un hombre que llevaba el peso de títulos antiguos y una soledad moderna. Clara sabía que debía huir, sabía que lo que hacía violaba todo código de decencia que regía el abismo entre una doncella y un duque, pero allí estaba de nuevo, atraída por una compulsión que la avergonzaba aun cuando la consumía. A través de la estrecha abertura podía verlo ahora, sus movimientos lentos y cansados mientras se despojaba de su ropa de noche, la luz de las velas pintando sombras doradas sobre una piel que no tenía derecho a observar. El aroma a jabón de lavanda se filtraba por la rendija, mezclándose con el calor húmedo que emanaba de la cámara, y Clara cerró los ojos ante la ola de anhelo que amenazaba con abrumar el sentido que le quedaba. Él era hermoso en su soledad. Sí, pero era más que el deseo físico lo que la atraía a este ritual prohibido. En estos momentos privados, Alexander Pembroke era simplemente un hombre, despojado de la armadura de la formalidad ducal, su rostro sin defensas de maneras que nunca lo estaba cuando se movía por los espacios públicos de la mansión. Lo vio hundirse en la bañera de cobre con un suspiro que hablaba de un agotamiento más profundo que el cansancio físico. Lo vio apoyar la cabeza contra el borde curvado como si el agua pudiera lavar las cargas que los títulos y la riqueza no podían aliviar. El corazón de Clara se encogió con algo peligrosamente cercano a la ternura, un sentimiento que no tenía derecho a albergar por un hombre que existía en un mundo tan distante del suyo como las estrellas. Una tabla del suelo crujió en algún lugar, detrás de ella, y la sangre de Clara se heló. La voz de la señora Langley resonó desde la escalera de servicio, dando instrucciones a otra criada, y Clara se aplastó contra la pared, con la respiración atrapada en el pecho. Los pasos del ama de llaves se acercaron, firmes y resueltos, y Clara abandonó su puesto con silenciosa desesperación, deslizándose en el hueco que albergaba el armario de la ropa blanca, justo cuando el severo perfil de la señora Langley apareció al final del pasillo. Oculta entre las sábanas con aroma a lavanda, Clara se llevó una mano al corazón acelerado y sintió todo el peso de su transgresión posarse sobre sus hombros como un yugo que no podía ni llevar ni dejar. Ahora, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y comentar desde dónde lo estás viendo y qué hora es. Siempre es fascinante ver cómo estas historias llegan a personas de todo el mundo. Gracias. 16 de abril de 1817. La cocina de la mansión Ashworth cobró vida a las 6 de la mañana, el aire ya espeso con el aroma del pan recién horneado y las órdenes tajantes de la cocinera dirigiendo su dominio con precisión militar. Las manos de Clara se movían con los gestos familiares de fregar las ollas de cobre,
las ásperas cerdas del cepillo raspando una piel ya en carne viva por años de servicio. Sus dedos callosos, un testimonio de la monótona repetición de su posición. Apenas había dormido, su mente volvía una y otra vez al ojo de la cerradura, a la vista de Alexander Pembroke, en su vulnerabilidad privada, a la forma en que sus hombros habían llevado un cansancio tan visible. La culpa se asentaba en su estómago como comida en mal estado, cuajándose con una vergüenza que la hacía querer frotar su propia piel con la misma energía con que atacaba las ollas. Mary Colburn trabajaba a su lado en la mesa de lavado, su rostro alegre animado con los chismes que sostenían a los sirvientes a través de su interminable labor, y le dio un codazo familiar a Clara. «Estás a kilómetros de distancia esta mañana», bromeó, su voz lo suficientemente baja como para escapar a la atención de la cocinera. «Soñando con algún lacayo apuesto, quizás». Clara logró una sonrisa débil y sacudió la cabeza, incapaz de mirar a su amiga a los ojos, sabiendo que la verdad de su transgresión horrorizaría incluso al generoso espíritu de Mary. Thomas Whitmore, el mayordomo cuyos ojos agudos no se perdían nada de lo que ocurría dentro de los muros de la mansión, pasó por la cocina con su habitual aire de superioridad, su mirada cayendo sobre el trabajo de Clara con evidente desaprobación. «Estas ollas todavía tienen manchas», anunció fríamente, su dedo señalando marcas que Clara apenas podía discernir. «Una doncella que no puede manejar las tareas básicas es de un valor cuestionable para esta casa». Clara murmuró una disculpa y se inclinó sobre su tarea con renovado vigor, sus mejillas ardiendo con el familiar escozor de su crítica, un recordatorio de que ocupaba el peldaño más bajo de una jerarquía que se extendía muy por encima de su alcance. A través de la puerta abierta que conectaba la cocina con el vestíbulo principal, vislumbró al propio duque pasando con su administrador, sus cabezas inclinadas juntas en una discusión sobre asuntos de la finca que existían en un reino tan ajeno a ella como continentes lejanos. Alexander Pembroke se movía con la gracia inconsciente de alguien que nunca había cuestionado su derecho a ocupar el espacio, su abrigo oscuro perfectamente entallado, su perfil serio mientras escuchaba informes sobre inquilinos y cosechas y asuntos de importancia. No miró hacia la cocina, no reconoció al ejército invisible de sirvientes cuyo trabajo mantenía la elegante fachada de su existencia, y Clara sintió el conocido dolor de su propia insignificancia posarse sobre ella como un pesado manto. Ella no era nada para él, menos que nada. Un fantasma que se movía por su casa sin dejar más impresión que suelos limpios y plata pulida. La señora Langley apareció en la puerta con su libro de cuentas siempre presente, su rostro severo inspeccionando la cocina con el ojo experto de quien había mantenido el orden en grandes casas durante 30 años. «Clara», llamó, su voz cortando el bullicio de la cocina. «Te encargarás del ala este hoy. Las cámaras requieren una limpieza a fondo». El corazón de Clara dio un vuelco contra sus costillas. Sus manos se detuvieron en el agua de lavado mientras la asignación caía sobre ella como una sentencia. El ala este significaba el pasillo, significaba la proximidad a esa puerta y a ese ojo de la cerradura y a la terrible tentación que se había prometido resistir. Asintió aceptando, sin confiar en su voz, y sintió la mirada curiosa de Mary sobre ella mientras la señora Langley se marchaba. La mañana se extendía por delante con el peso de una prueba imposible, y Clara supo con una certeza enfermiza que su determinación ya se estaba desmoronando. 16 de abril de 1817. El pasillo del ala este se extendía ante Clara a las 8 de la tarde, como un pasaje hacia la tentación misma. El silencio familiar roto solo por el distante repique del gran reloj de la mansión, marcando la hora en que Alexander Pembroke se retiraba a sus aposentos privados. Se había jurado a sí misma, a lo largo del largo día, que no volvería a este lugar,
Había repetido el voto como una oración mientras fregaba suelos, pulía plata y soportaba las agudas críticas de Thomas Whitmore, pero sus pies la habían llevado hasta allí con la inevitabilidad del agua que fluye cuesta abajo. El ojo de la cerradura esperaba en su lugar familiar, ese pequeño círculo de latón desgastado que se había convertido en la abertura a través de la cual toda su existencia parecía enfocarse, y Clara se arrodilló ante él con las manos temblorosas apoyadas en el marco de la puerta, como si buscara el perdón de la propia madera. A través de la rendija pudo verlo ya en la cámara de mármol, y algo en su porte de esta noche la golpeó con una fuerza inesperada. Alexander Pembroke se movía sin la gracia que había observado antes, sus hombros llevando un peso que parecía encorvar su columna, su rostro marcado por líneas de agotamiento que lo envejecían más allá de sus 32 años. Se despojó de su ropa de noche con movimientos mecánicos, dejando que la fina tela cayera al suelo con un descuido inusual, y cuando se hundió en la bañera de cobre, el suspiro que se le escapó hablaba de un cansancio que ninguna cantidad de agua caliente podría aliviar. Clara observó cómo apoyaba la cabeza contra el borde curvado de la bañera, con los ojos cerrados, y notó por primera vez una cicatriz que marcaba su hombro izquierdo, una línea pálida contra su piel que sugería alguna herida pasada o quizás un accidente de la infancia. El detalle parecía insoportablemente íntimo, una pequeña imperfección que lo hacía de alguna manera más real, menos la distante figura de autoridad y más un hombre que había vivido y sufrido y llevaba marcas en su cuerpo como ella llevaba callos en sus manos. Entonces habló en voz alta, su voz baja pero lo suficientemente clara como para atravesar la rendija, y a Clara se le cortó la respiración. «La soledad del mando es una carga peculiar», dijo al aire vacío, sus palabras mesuradas como si se dirigiera a algún compañero invisible. Mi hermano lo entendía. Él la llevaba mejor de lo que yo lo haré jamás. El corazón de Clara se contrajo con un dolor inesperado al oír el duelo bajo las palabras, la referencia a un hermano en tiempo pasado, sugiriendo una pérdida que aún lo marcaba. Alexander abrió los ojos y miró al techo, el agua goteando de su cabello, y continuó hablando como si el acto de expresar sus pensamientos le trajera un pequeño alivio. «Todo el mundo quiere algo de un duque», dijo en voz baja. «Su título, su riqueza, su influencia, su nombre. Nadie pregunta qué podría necesitar. O sentir o anhelar el hombre bajo la corona ducal en las horas oscuras, cuando la máscara se vuelve demasiado pesada para soportarla». Clara se tapó la boca con la mano para ahogar el sonido que amenazaba con escapar. Su visión se nubló con lágrimas que no tenía derecho a derramar por un hombre al que no tenía derecho a observar. En ese momento su deseo se transformó en algo mucho más peligroso que el anhelo físico. Se convirtió en un deseo feroz de atravesar la barrera de madera, latón y clase, y ofrecerle el consuelo de ser visto de verdad, no como el duque de Ashworth, sino como Alexander Pembroke, un hombre que sufría de aislamiento en habitaciones llenas de lujo, pero vacías de conexión genuina. 22 de abril de 1817. El salón de la mansión Ashworth a las 3 de la tarde parecía transformado por la presencia de Lady Beatrice Somerset, cuya llegada esa mañana había sumido al personal de la casa en un frenesí de preparativos y cuya elegancia ahora dominaba el espacio cuidadosamente decorado como una orquídea de invernadero eclipsando a las flores silvestres. Clara estaba de pie cerca del aparador con un servicio de té de plata en la mano, su gastado vestido gris y su sencilla cofia marcándola como parte de la maquinaria invisible que sostenía tales reuniones, y observaba con algo parecido a la desesperación cómo Lady Beatrice se acomodaba en el sofá, con un vestido de seda esmeralda que captaba la luz con cada movimiento calculado. La viuda tendría quizás 28 años,
su belleza del tipo pulido que proviene de la riqueza, el ocio y las atenciones de doncellas expertas, su cabello oscuro peinado a la última moda y un collar de diamantes brillando en su garganta con una extravagancia casual. Alexander Pembroke estaba sentado frente a ella en una de las butacas, su postura correcta pero de alguna manera distante, sus respuestas a su animada conversación educadas, pero carentes de la calidez que habría fomentado una conexión genuina. Clara sirvió el té con manos firmes a pesar del revuelo en su estómago, moviéndose a través del ritual del servicio, mientras todo su ser se concentraba en la escena ante ella con dolorosa intensidad. Lady Beatrice hablaba de la sociedad londinense, de conocidos mutuos y del tedio de la vida en el campo con una voz impostada para sugerir un aburrimiento sofisticado, y Clara podía ver la actuación bajo las palabras, la forma en que la viuda inclinaba su cuerpo para exhibir su figura ventajosamente y tocaba el brazo de Alexander con una familiaridad ensayada. Esta era una mujer que pertenecía a su mundo, cuya cuna, fortuna y gracias sociales la convertían en la elección obvia para un duque que buscaba una esposa adecuada, y el contraste entre la pulida elegancia de Beatriz y las manos ásperas y el sencillo vestido de Clara la golpeó como un golpe físico. Mientras Clara se retiraba para rellenar la tetera desde la cocina, pasó por el pasillo donde la doncella de Lady Beatrice estaba chismorreando con uno de los lacayos, y las palabras que escuchó hicieron que sus pasos vacilaran. «Su señoría le ha echado el ojo al duque de manera muy decidida», decía la doncella con satisfacción. «Me dijo esta mañana que espera una oferta antes de que acabe el mes, y ¿quién podría culpar a su gracia por elegir una pareja tan perfecta?». Clara siguió caminando antes de que pudieran notar su presencia, la tetera aferrada a su pecho como una armadura, y cuando llegó al salón de los sirvientes encontró a Mary esperándola con ojos preocupados que veían demasiado. «Pareces como si hubieras visto un fantasma», dijo Mary en voz baja, guiando a Clara para que se sentara en el desgastado banco. Clara sacudió la cabeza, incapaz de hablar por el nudo en la garganta, y sintió todo el peso de la imposibilidad posarse sobre sus hombros como piedras. Cualquier fantasía tonta que hubiera alimentado durante esos meses en el ojo de la cerradura, cualquier conexión que hubiera imaginado con un hombre que hablaba de su soledad al aire vacío, se disolvió ante el collar de diamantes y la seda esmeralda de Lady Beatrice Somerset. Mary le apretó la mano y no dijo nada, su silencio más compasivo que cualquier palabra podría ser, y Clara hizo un voto que esta vez cumpliría. No volvería a ese pasillo, ni a ese ojo de la cerradura, ni a esa peligrosa visión de un mundo que nunca podría incluir a alguien como ella. 23 de abril de 1817. Clara había tenido la intención de mantenerse alejada del pasillo del ala este esa tarde a las 8. Se había prometido a sí misma, incluso mientras fregaba los suelos del fregadero y preparaba las verduras para el desayuno de mañana, que honraría el voto hecho en el salón de los sirvientes con la mano compasiva de Mary sobre la suya, pero las circunstancias conspiraron contra su resolución con la cruel precisión del destino. La señora Langley había descubierto una mancha de agua en la alfombra del pasillo, fuera de los aposentos del duque, algún descuido de un baño anterior que requería atención inmediata para que no se fijara permanentemente en el costoso tejido, y Clara se encontró despachada con trapos y una solución de vinagre para atender el mismo lugar que había jurado evitar. Trabajó con manos temblorosas mientras el gran reloj daba la hora, sabiendo que más allá de la pesada puerta Alexander Pembroke estaría entrando en su santuario privado para el ritual nocturno que ella había observado durante 3 meses, y a pesar de cada pensamiento racional que le gritaba que debía terminar rápidamente y huir, sus dedos parecían moverse con deliberada lentitud sobre la alfombra húmeda. La mancha se levantó gradualmente bajo sus cuidados, y cuando ya no tuvo más excusa para quedarse, se encontró arrodillada allí en el pasillo vacío
con sus utensilios de limpieza a su lado y el ojo de la cerradura esperando como una prueba de carácter que ya había fallado una docena de veces antes. Clara apretó el ojo contra el círculo de latón desgastado, con una sensación de rendición impotente, y lo que vio a través de esa abertura la golpeó con una fuerza inesperada. Alexander Pembroke estaba de pie junto a la bañera de cobre de espaldas a la puerta, todavía completamente vestido con el atuendo de noche que debió haber llevado a la cena con Lady Beatrice, e incluso desde este punto de vista limitado, Clara pudo ver la rígida tensión en sus hombros y los movimientos agitados de sus manos mientras se aflojaba el corbatín con gestos bruscos y frustrados. Se quitó el abrigo y el chaleco sin su cuidado metódico habitual, dejando que las costosas prendas cayeran al suelo de mármol como si le ofendieran. Y cuando finalmente habló en voz alta, su voz tenía un filo de ira apenas contenida que hizo que a Clara se le cortara la respiración. Conversaciones tediosas con gente hueca que habla con lugares comunes y solo se preocupa por las apariencias, dijo a la habitación vacía, sus palabras cortantes y duras. Una noche entera discutiendo nada de sustancia con alguien que solo ve un título y una fortuna y representa su interés como una actriz en un escenario. Clara observó cómo Alexander apoyaba las manos en el borde de la bañera e inclinaba la cabeza, su frustración dando paso a algo que parecía una resignación cansada. «Me dicen que Lady Beatrice sería una duquesa perfecta», continuó más en voz baja, «y quizás, según los estándares de la sociedad, lo sería, pero me encuentro asfixiándome en su presencia, como me asfixio en cada salón y salón de baile donde la gente interpreta sus roles asignados sin que pase un solo momento genuino entre ellos». Se enderezó y comenzó a quitarse la camisa, y Clara vio su rostro de perfil, las líneas de agotamiento profundizadas por la decepción. Mi hermano solía decir que la jaula de la nobleza se vuelve soportable solo si encuentras a una persona que vea más allá de los barrotes dorados, dijo Alexander en voz baja, y empiezo a entender lo que quería decir, porque cambiaría cada tediosa pareja perfecta por una sola conversación con alguien real. Clara se apartó del ojo de la cerradura con lágrimas corriendo por su rostro, su corazón doliendo con una esperanza que no tenía derecho a sentir. La tonta e imposible idea de que quizás, en algún lugar de esta vasta mansión llena de opciones apropiadas y parejas adecuadas, un hombre asfixiándose detrás de barrotes dorados podría encontrar autenticidad en los lugares más inesperados, aunque no se atrevía a imaginar que ese lugar pudiera incluir a una doncella con manos callosas arrodillada en un pasillo, con una solución de vinagre empapando su gastado vestido gris. 28 de abril de 1817. La biblioteca de la mansión Ashworth a media mañana era un santuario de cuero y papel y luz de sol primaveral que se filtraba por altos ventanales, y Clara Thornhill se movía a través de ella, con la cuidadosa reverencia que siempre sentía en esta habitación donde la sabiduría acumulada de generaciones se alineaba en las paredes en ordenadas filas de encuadernaciones de marroquí estampadas en oro. Se le había asignado la tarea de desempolvar los estantes, una tarea que requería que subiera por la escalera rodante y atendiera los volúmenes más altos que acumulaban telarañas en sus posiciones olvidadas, y trabajaba metódicamente con su paño mientras se permitía el pequeño placer prohibido de leer los títulos del lomo al pasar, sus labios formando palabras silenciosas como poesía y filosofía y viajes a tierras lejanas. Su gastado vestido gris ya estaba manchado de polvo y su cofia estaba torcida sobre su cabello oscuro, pero en este momento, sin nadie que la observara, se sentía casi contenta, rodeada de libros que representaban mundos mucho más allá de los estrechos confines de su existencia. Estaba encaramada en la escalera, examinando un volumen de Wordsworth, cuando la puerta se abrió sin previo aviso, y todo el cuerpo de Clara se puso rígido con la congelación instintiva de los animales de presa,
Cuando aparecen los depredadores, sus manos aferradas al estante ante ella con tanta fuerza que sus dedos callosos se pusieron blancos. Alexander Pembroke entró en su biblioteca con la naturalidad de la posesión que marcaba cada movimiento de la nobleza, pero se detuvo justo dentro del umbral al notar su presencia, y por primera vez en los 3 meses que Clara lo había observado a través de ojos de cerradura y vislumbrado en pasillos, él la miró de verdad. No a través de ella como los amos miran a través de los sirvientes, no más allá de ella como si fuera parte del mobiliario, sino directamente a su rostro con ojos que veían a un ser humano en lugar de una función. Clara sintió que se le detenía la respiración, sintió que el mundo se estrechaba al espacio entre ellos y el peso de su atención como un toque físico, y no habría podido moverse ni hablar si su vida dependiera de ello. Se acercó más a donde ella estaba congelada en la escalera, y su voz, cuando habló, tenía una calidez que la hizo temblar. «Maneja mis libros con gran cuidado», dijo, su mirada moviéndose de su rostro a sus manos, que aún descansaban protectoramente sobre los volúmenes ante ella. «He notado cómo nunca quiebra los lomos ni dobla las páginas, y hace un momento la observé leyendo los títulos, con lo que parecía ser un interés genuino, en lugar de una mera catalogación. ¿Cuál es su nombre?» Clara sintió que la voz se le atascaba en la garganta, sintió la total imposibilidad de este momento abrumándola. Este hombre al que había observado en sus horas más privadas ahora de pie, lo suficientemente cerca como para poder ver las motas de oro en sus ojos grises. «Clara Thornhill, su gracia», logró susurrar, y odió cómo le temblaba la voz con las palabras. Él sonrió levemente, un ablandamiento de sus rasgos que transformó su expresión usualmente severa en algo cercano a la amabilidad. «Estaba leyendo a Wordsworth, Clara Thornhill», observó, y había curiosidad en su tono en lugar de censura. «¿Disfruta de la poesía?» Ella asintió mudamente, incapaz de formar palabras, y observó cómo su sonrisa se profundizaba con lo que parecía un placer inesperado antes de que la voz de la señora Langley desde el pasillo rompiera el momento como un cristal. Clara prácticamente huyó bajando la escalera y pasando a su lado con una disculpa tartamudeada, pero mientras salía corriendo de la biblioteca, con el corazón palpitante y las manos temblorosas, sintió sus ojos siguiendo su partida con un interés que lo cambió todo, y supo con terrible certeza que la barrera invisible entre sus mundos acababa de desarrollar su primera grieta irreparable. 28 de abril de 1817. Clara se había dicho a sí misma mientras realizaba sus tareas de la tarde que el encuentro matutino en la biblioteca no significaba nada, que el duque de Ashworth simplemente había sido cortés con una sirvienta que casualmente cuidaba de sus libros. Pero incluso mientras fregaba suelos, llevaba ropa blanca y soportaba el escrutinio sospechoso de Thomas Whitmore, quien parecía sentir alguna perturbación en el orden de la casa, sintió el recuerdo eléctrico de los ojos grises de Alexander Pembroke, encontrándose con los suyos con un reconocimiento genuino en lugar de la indiferencia vacía que había conocido toda su vida. Cuando llegó la noche y el gran reloj dio las 8, Clara se encontró una vez más en el pasillo del ala este con utensilios de limpieza que no necesitaba y una conciencia temblorosa de que todo había cambiado irreversiblemente en las 10 horas desde que él le había preguntado su nombre. Se arrodilló ante el ojo de la cerradura con el corazón martilleando tan violentamente que temió que pudiera ser audible a través de la pesada puerta, y cuando apretó el ojo contra el círculo de latón desgastado, la escena más allá la golpeó con una fuerza paralizante porque Alexander Pembroke estaba de pie en su posición habitual junto a la bañera de cobre, quitándose la ropa de noche con el mismo cuidado metódico que ella había observado durante 3 meses. Pero algo en su porte sugería una conciencia agudizada que no había existido antes. Clara observó cómo se quitaba el abrigo y se aflojaba el corbatín. Observó el familiar ritual desarrollarse con la luz de la lámpara,
proyectando sombras doradas sobre el suelo de mármol y el vapor subiendo del agua del baño perfumada con lavanda. Pero entonces Alexander se detuvo en el acto de desabrocharse la camisa y giró ligeramente la cabeza hacia la puerta, no mirándola directamente, sino inclinándose como si escuchara algún sonido que solo él podía detectar. A Clara se le cortó la respiración y se quedó absolutamente quieta, con el ojo pegado al ojo de la cerradura y las manos apoyadas contra la pared, y en ese momento suspendido vio su expresión cambiar a algo pensativo y casi tierno, una ligera curva en su boca que podría haber sido una sonrisa. Continuó desvistiéndose, pero sus movimientos parecían deliberados ahora, conscientes, como si actuara para una audiencia que reconocía sin nombrar, y cuando finalmente entró en el baño y se reclinó contra el borde de cobre con el agua lamiendo sus hombros, habló en voz alta, en un tono tan bajo que Clara tuvo que esforzarse para escuchar las palabras. «Encuentro estas horas de la tarde menos solitarias últimamente», dijo a la habitación vacía. «Aunque quizás me engaño al imaginar una presencia comprensiva donde no existe ninguna, pero confieso que la idea me trae un consuelo inesperado en lo que ha sido un día de descubrimientos notables». Clara sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos porque entendió con una claridad demoledora que él lo sabía, que quizás lo había sabido durante algún tiempo, que su observación invisible se había vuelto visible para él a través de alguna percepción que ella no podía comprender, y él no se había enojado ni disgustado, sino que había creado este momento de reconocimiento que se detenía justo antes de la confrontación directa. Debería huir, debería abandonar esta peligrosa intimidad antes de que los destruyera a ambos, pero permaneció congelada en el ojo de la cerradura, observando a Alexander Pembroke reclinar la cabeza y cerrar los ojos con una expresión de tan profundo cansancio mezclado con esperanza que su corazón dolió al reconocer su soledad que coincidía con la suya. El peligro había aumentado exponencialmente ahora que la barrera de su desconocimiento había sido eliminada, ahora que esto ya no podía ser descartado como una inofensiva observación secreta, sino que se había convertido en una conspiración entre dos almas que se alcanzaban a través de una división imposible, y Clara se apartó del ojo de la cerradura finalmente y huyó por el pasillo con sus utensilios de limpieza abandonados y su mundo entero transformado por el aterrador conocimiento de que había sido vista. 3 de mayo de 1817. Los jardines de la mansión Ashworth por la tarde contenían la promesa somnolienta de una lluvia inminente, con nubes grises acumulándose en el horizonte y el aire espeso de humedad que intensificaba el aroma de las rosas hasta que Clara podía saborear su dulzura en la lengua mientras se movía entre los arbustos con sus tijeras de podar y su cesta de mimbre, seleccionando flores para los arreglos que la señora Langley había encargado para el salón donde Lady Beatrice Somerset reinaba cada día como una reina esperando su coronación. Clara había estado agradecida por esta tarea al aire libre que la alejaba de la atmósfera sofocante de la casa, donde cada pasillo parecía pulsar con el recuerdo de los ojos grises de Alexander Pembroke, encontrándose con los suyos en la biblioteca 5 días antes, donde cada momento llevaba la carga eléctrica de un posible encuentro y trabajaba metódicamente entre las rosas diciéndose a sí misma que la distancia y el deber restaurarían el orden apropiado en su desordenado corazón, aun sabiendo que era una mentira. Estaba examinando una flor amarilla particularmente fina cuando su voz habló desde detrás de ella con una calidez que hizo que todo su cuerpo se pusiera rígido de conciencia. «Esas son las favoritas de mi madre», dijo Alexander en voz baja, y Clara se giró para encontrarlo de pie, a no más de 10 pies de distancia con el abrigo desabrochado y su cabello oscuro ligeramente despeinado por el viento creciente, sin parecerse en nada a un duque y en todo a un hombre que busca refugio de las restricciones de su posición.
Hizo una reverencia por Dre, reflejo a pesar de su delantal manchado de tierra y las tijeras que sostenía torpemente en sus manos callosas. Pero él desestimó la formalidad con un gesto impaciente y se acercó hasta que pudo ver las finas líneas en las comisuras de sus ojos y la tensión en su mandíbula que hablaba de noches de insomnio que igualaban las suyas. ¿Disfruta trabajando con las flores, Clara?, preguntó, usando su nombre de pila con una intimidad que la emocionó y la aterrorizó a la vez. ¿O es simplemente otra tarea asignada sin tener en cuenta sus preferencias? Encontró su voz con esfuerzo y respondió con sinceridad que amaba los jardines, que las cosas que crecen representaban la esperanza y la belleza emergiendo de la oscuridad, y observó cómo la expresión de él cambiaba a algo casi hambriento, como si sus palabras alimentaran alguna parte famélica de él que las huecas conversaciones sociales nunca podrían alcanzar. Comenzó a hablar entonces sobre la belleza en lugares inesperados, sobre cómo la sociedad valoraba solo los jardines formales y cultivados mientras despreciaba las rosas silvestres que crecían a lo largo de los caminos rurales, y Clara comprendió que ya no estaban discutiendo sobre flores, sino sobre algo mucho más peligroso, un territorio metafórico donde una doncella podría representar la autenticidad en un mundo de apariencias. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer mientras él le preguntaba sobre su vida antes del servicio, sobre su familia y sus esperanzas y los libros que deseaba poder leer, y Clara respondió con cautelosa honestidad mientras los truenos retumbaban más cerca. Entonces Alexander se quitó el abrigo y se lo extendió mientras la lluvia se intensificaba, una oferta que ella rechazó con tranquila firmeza, porque aceptarla sería presenciado, informado y utilizado como arma contra ambos por ojos que podía sentir observando desde las ventanas de la casa. Él respetó su negativa sin discutir, pero su mirada se detuvo en su rostro con una intensidad que le cortó la respiración, y entonces la voz de la señora Langley cortó la lluvia llamando a Clara de vuelta a sus deberes con un filo de sospecha que hizo que la expresión de Alexander se endureciera en autoridad ducal, mientras informaba al ama de llaves que él había entretenido a Clara con preguntas sobre el cultivo del jardín y que no se le debía culpar por el retraso. Su tono no admitía contradicción, incluso mientras los astutos ojos de la mujer mayor se movían entre ellos con un cálculo que prometía futuras consecuencias. 5 de mayo de 1817. Clara se había jurado a sí misma durante los 2 días transcurridos desde el encuentro empapado por la lluvia en el jardín que no volvería al pasillo del ala este, que no se arrodillaría ante el desgastado ojo de la cerradura de latón, que se había convertido tanto en su consuelo como en su tormento. Pero al caer la noche y la casa establecerse en sus ritmos familiares, sus pies la llevaron a través de los pasajes sombríos con una compulsión que superó la razón, la vergüenza y toda consideración práctica que su desesperado corazón pudo reunir. No llevaba utensilios de limpieza esta noche, porque la pretensión se había vuelto imposible, y cuando llegó a la pesada puerta a las 7:30, se arrodilló con las piernas temblorosas y apretó el ojo contra el ojo de la cerradura con el terrible reconocimiento de que había pasado de la mera observación a algo mucho más peligroso, algo que se sentía menos como una vigilancia secreta y más como una oración respondida. La escena más allá del ojo de la cerradura la detuvo con su belleza familiar. La bañera de cobre llena de agua humeante que atrapaba la luz de la lámpara en ondas doradas, el suelo de mármol reflejando sombras vacilantes, el aroma a lavanda flotando a través de la estrecha abertura, y Alexander Pembroke de pie junto al baño quitándose su ropa de noche, con movimientos que parecían deliberados y conscientes de una manera que hizo que a Clara se le cortara la respiración. Se desabrochó el chaleco lentamente, mucho más lentamente de lo que había observado en los 3 meses de vigilancia,
y su expresión tenía una cualidad de escucha o espera que hizo que su pulso martilleara contra sus costillas con la terrible sospecha de que algo fundamental había cambiado en la naturaleza de este ritual. Alexander dobló su chaleco con cuidado preciso y lo colgó sobre la silla. Luego comenzó a desabrochar los botones de su camisa mientras se giraba ligeramente hacia la puerta, no mirándola directamente, sino posicionándose de modo que su perfil captara la luz de la lámpara en un nítido relieve, y Clara se dio cuenta con una certeza impactante de que sus movimientos se habían convertido en una actuación, una presentación consciente para una audiencia que reconocía sin nombrar. Se quitó la camisa para revelar el torso musculoso que había memorizado en secreto, la cicatriz en su hombro izquierdo, que sabía que provenía de un accidente de equitación en su juventud, y luego hizo una pausa y habló en voz alta a la habitación vacía, con una voz que se escuchó claramente a través del ojo de la cerradura. «Encuentro estas horas de la tarde menos solitarias últimamente», dijo en voz baja, como si reflexionara para sí mismo, aunque quizás me engaño al imaginar una presencia comprensiva que comparte estos momentos de soledad. Todo el cuerpo de Clara se puso rígido con la terrible comprensión que la arrolló como una ola rompiendo contra los acantilados, porque él lo sabía. De alguna manera lo había sabido o sentido o intuido que ella observaba, y en lugar de estar disgustado o enojado, había creado este momento de reconocimiento oblicuo que se detenía justo antes de la confrontación directa. Debería huir, debería abandonar esta conexión imposible antes de que los destruyera a ambos, pero permaneció, congelada en el ojo de la cerradura mientras Alexander entraba en el baño y se reclinaba contra el borde de cobre con el agua lamiendo sus hombros, sus ojos cerrándose con una expresión de profundo cansancio, mezclada con algo que parecía casi esperanza. Volvió a hablar, tan bajo que tuvo que esforzarse para oír por encima del estruendo de su propio corazón. Confieso que espero que quien quiera que comparta estos tranquilos interludios entienda que la conexión entre almas trasciende las convenciones arbitrarias de posición y decoro, dijo, su voz llevando invitación y anhelo en igual medida, y que algunas presencias traen consuelo en lugar de intrusión, incluso cuando permanecen invisibles. Clara sintió que las lágrimas se deslizaban por sus mejillas al comprender el regalo que él le ofrecía, este reconocimiento que transformaba su vigilancia de un secreto vergonzoso en una conspiración compartida, este permiso para continuar lo que parecía no poder detener, y en ese momento la barrera entre el observado y la observadora se disolvió en algo nuevo y aterrador, un reconocimiento mutuo que los arrastraba a ambos hacia una confrontación inevitable de la que ninguno podría escapar. 6 de mayo de 1817. Clara se arrodilló ante el ojo de la cerradura a las 9 de la noche, con todo el cuerpo temblando tan violentamente que apenas podía apretar el ojo contra la desgastada abertura de latón, porque después del reconocimiento oblicuo de la noche anterior sabía con terrible certeza que continuar este ritual significaba cruzar un umbral del que no podría haber retorno, pero se encontró impotente contra la atracción magnética que la había llevado a través de los pasillos sombríos hasta este lugar que se había convertido en el eje alrededor del cual giraba toda su existencia. El cuarto de baño más allá parecía vacío al principio, con solo la luz de la lámpara parpadeando sobre el suelo de mármol y el vapor subiendo de la bañera de cobre llena, y Clara había comenzado a pensar que quizás Alexander había abandonado su cita tácita cuando la puerta se abrió de repente desde adentro y se encontró mirando no a través del ojo de la cerradura, sino directamente a los ojos grises de Alexander Pembroke, de pie ante ella en una bata de seda con una expresión de tan tierna determinación que se le detuvo por completo la respiración en el pecho. Él extendió su mano hacia ella sin hablar, y Clara permaneció congelada de rodillas, incapaz de moverse o pensar o hacer otra cosa
que mirarlo con lágrimas que ya corrían por su rostro, hasta que él pronunció su nombre con tal dulzura que algo se rompió dentro de ella y las palabras comenzaron a brotar en una confesión desesperada sobre los 3 meses de vigilancia, la vergüenza que la consumía, la incapacidad de detenerse a pesar de saber que estaba mal, la soledad que la había llevado a buscar conexión incluso a través de un ojo de cerradura, porque había sido invisible durante tanto tiempo que incluso la observación secreta se sentía como una especie de comunión. Alexander escuchó sin interrumpir mientras ella lloraba, confesaba y se disculpaba. Luego se arrodilló ante ella en el suelo del pasillo para que sus ojos estuvieran a la misma altura, y tomó ambas manos de ella entre las suyas con un toque tan cálido y sólido que ancló su pánico creciente, y le dijo en voz baja que la había notado en la casa 3 semanas antes, que había visto la forma en que se movía por las habitaciones como un fantasma buscando sustancia, que había reconocido en sus ojos el mismo aislamiento desesperado que plagaba su propia existencia privilegiada, y que había estado esperando que ella encontrara el coraje para dejar de esconderse porque estaba cansado de las barreras que separaban a las almas, que de otro modo podrían encontrar consuelo en un reconocimiento genuino. Clara comenzó a protestar que no tenía derecho a tal reconocimiento, que ella no era nada y él lo era todo, y que la distancia entre ellos no podía ser salvada por ilusiones. Pero Alexander se levantó y la atrajo suavemente hacia él y la condujo a través de la puerta hacia el cuarto de baño que solo había vislumbrado a través del ojo de la cerradura, la habitación pareciendo a la vez familiar y completamente extraña ahora que estaba dentro de ella, y cuando intentó apartarse y huir, él apretó su agarre en su mano y dijo que estaba cansado de las barreras, tanto literales como metafóricas, cansado de actuar para una sociedad que valoraba todo excepto la conexión humana auténtica, y entonces, antes de que pudiera comprender su intención, la atrajo hacia adelante y cayeron juntos en el agua tibia de la bañera de cobre con Clara completamente vestida y boqueando por la conmoción. El agua se cerró sobre su gastado vestido gris y empapó su piel mientras Alexander la sostenía contra su pecho con brazos que se sentían imposiblemente fuertes e imposiblemente gentiles. Y Clara se encontró sollozando contra su hombro mientras él le susurraba en su cabello mojado que era vista, verdaderamente vista, no como una sirvienta o una intrusa, sino como una mujer cuya presencia había traído una luz inesperada a la sofocante oscuridad de su existencia aislada, y en ese momento, con el agua tibia lamiendo a su alrededor y el latido de su corazón firme bajo su mejilla, Clara comprendió que todo había cambiado irrevocablemente y que no habría retorno a la segura invisibilidad que la había protegido tanto de la esperanza como del desamor. 6 de mayo de 1817, a las 10 de la noche, Clara se encontraba de pie en los aposentos privados de Alexander Pembroke, vistiendo ropa que nunca había imaginado tocar, y mucho menos usar. Una camisa de lino demasiado grande para su figura, que le llegaba casi hasta las rodillas, y un par de sus calzones que había enrollado varias veces en los tobillos. Su cabello mojado goteando por su espalda, mientras él atendía el fuego con movimientos que parecían diseñados para darle tiempo a recomponerse, aunque la compostura se sentía completamente fuera de su alcance después de la abrumadora intimidad de ser sostenida en agua tibia mientras confesaba sus meses de observación secreta. Alexander había envuelto su vestido gris empapado en toallas y lo había colgado cerca del fuego, donde humeaba suavemente. Esta cuidadosa atención doméstica a asuntos prácticos era de alguna manera más devastadora que el gran gesto de arrastrarla al baño, y cuando finalmente se apartó de las llamas para mirarla, su expresión tenía una certeza tan tierna que Clara sintió que las lágrimas amenazaban de nuevo a pesar de su desesperado intento por mantener un ápice de dignidad. Él hizo un gesto hacia la silla más cercana al fuego,
y ella se hundió en ella agradecida porque sus piernas habían comenzado a temblar de agotamiento y emoción abrumadora. Y Alexander acercó la segunda silla para que se sentaran uno frente al otro, con quizás 2 pies entre ellos, una distancia que se sentía simultáneamente demasiado cerca e imposiblemente distante después de la apremiante intimidad de sus brazos alrededor de ella en el agua. Se miraron en silencio durante un largo momento que se estiró y profundizó hasta que Clara encontró palabras que brotaron de ella sin intención consciente, contándole sobre la soledad que la había llevado al ojo de la cerradura, los años de ser invisible en grandes casas, la forma en que su solitario ritual nocturno parecía reflejar su propio aislamiento hasta que se sintió menos sola simplemente al presenciar sus momentos privados de vulnerabilidad. Alexander escuchó sin interrumpir, sus ojos grises nunca apartándose de su rostro, y cuando finalmente guardó silencio, él habló en voz baja sobre el deber y el deseo, sobre el peso sofocante de un título que nunca había querido, sobre interpretar el papel de duque para una sociedad que valoraba la cuna y la tradición por encima de la conexión humana auténtica, sobre la lenta muerte de vivir según expectativas que no dejaban espacio para sentimientos genuinos o alegría espontánea. Confesó que se había estado asfixiando bajo obligaciones y rituales sociales vacíos hasta que la notó 3 semanas antes, moviéndose por su casa como un fantasma buscando sustancia, y algo en su cuidadosa presencia invisible había despertado un hambre desesperada por la realidad sobre la actuación. Clara protestó que lo que él describía era imposible, que un duque no podía cortejar a una doncella sin destruir su posición y reputación. Pero Alexander se inclinó hacia adelante y tomó ambas manos de ella entre las suyas y dijo con tranquila intensidad que rechazaba ese marco por completo, que preferiría vivir como un hombre genuino con una posición social limitada que continuar existiendo como un duque hueco en una jaula de decoro. Y luego preguntó, no si entendía la imposibilidad, sino si sentía lo que él sentía, esta atracción magnética hacia una conexión auténtica que trascendía todo argumento racional en su contra. Clara se encontró admitiendo entre nuevas lágrimas que sí lo sentía, que lo había sentido durante meses, y Alexander sonrió por primera vez desde que la sacó del pasillo y declaró su intención de cortejarla adecuadamente sin importar las consecuencias, pidiendo permiso formal para perseguir lo que había comenzado en secreto y confusión, y Clara sintió que el terror y la euforia luchaban en su pecho mientras susurraba sí a un futuro que parecía tanto imposible como inevitable. 7 de mayo de 1817. A las 7 de la mañana, Clara se deslizó por la entrada de servicio justo cuando la primera luz pálida comenzaba a filtrarse por las ventanas de la cocina, su cuerpo dolorido por el agotamiento y su mente girando con la imposibilidad de todo lo que había sucedido en los aposentos de Alexander. Y apenas se había quitado la capa cuando Mary Colborne apareció a su lado con los ojos muy abiertos de preocupación y preguntas susurradas sobre dónde había estado Clara toda la noche, porque su cama había permanecido vacía y la casa pronto se despertaría y notaría su ausencia. Clara se encontró incapaz de formar explicaciones coherentes, sus pensamientos aún enredados en la sensación de los brazos de Alexander a su alrededor en el agua y su declaración de intención de cortejarla a pesar de todo argumento racional en contra de tal locura, así que simplemente apretó la mano de Mary y prometió explicarlo más tarde, cuando pudiera encontrar palabras adecuadas para la abrumadora confusión de esperanza y terror que la consumía por completo. La cocina estalló en su habitual caos matutino cuando llegó la cocinera y comenzó a ladrar órdenes mientras otros sirvientes entraban arrastrando los pies y frotándose los ojos, y Clara se movió a través de sus tareas con precisión mecánica mientras su mente permanecía encerrada en los aposentos privados donde todo había cambiado,
hasta que sonó la campana que convocaba al personal para servir el desayuno en el comedor y se encontró llevando el servicio de té al espacio donde Lady Beatrice Somerset estaba sentada en seda esmeralda, pareciendo en todo la duquesa que claramente pretendía ser. Beatrice apenas miró a Clara mientras se quejaba, con una voz impostada para ser oída, sobre los estándares de servicio en declive incluso en las mejores casas, haciendo comentarios mordaces sobre el personal que olvidaba su lugar y posición apropiados, y Clara sintió su rostro arder mientras servía el té con manos que temblaban ligeramente, hasta que Alexander entró en la habitación y examinó la escena con ojos grises que no se perdieron nada de la crueldad calculada de Beatriz. Interrumpió las quejas de Beatriz con una frialdad cortés para defender a su personal doméstico como ejemplar e irreprochable. Su tono no admitía discusión, y Clara observó cómo los ojos azules de Beatriz se entrecerraban con una repentina y aguda sospecha mientras miraba entre Alexander y la doncella que él había elegido defender tan públicamente. La señora Langley apareció en la puerta e hizo un gesto para que Clara la siguiera al pasillo, y una vez que estuvieron solas en el pasillo sombrío, el ama de llaves estudió el rostro de Clara con una expresión que mezclaba preocupación y advertencia antes de hablar en voz baja sobre cómo la atención antinatural del amo solo traía peligro y desamor a los sirvientes que olvidaban la distancia insalvable entre sus mundos. Clara quiso protestar que Alexander no veía tal distancia, que él había declarado su intención de rechazar el mismo marco que exigía tal separación, pero las palabras murieron en su garganta, porque decirlas en voz alta haría real algo que todavía se sentía como un sueño febril nacido de la soledad y el anhelo desesperado. La mañana continuó con Clara hiperconsciente de los ojos que la observaban desde cada rincón. Thomas Whitmore, el mayordomo, observando sus movimientos con abierta sospecha, otros sirvientes susurrando detrás de sus manos, y había comenzado a sentirse asfixiada por el escrutinio cuando una conmoción en la entrada principal anunció la llegada de Lord George Carstairs, amigo de Alexander de los días de universidad, cuya política liberal y modales sencillos lo habían hecho algo escandaloso en los rígidos círculos sociales. Clara solo vislumbró a Carstairs mientras Alexander lo saludaba cálidamente en el vestíbulo de entrada, pero algo en el semblante abierto y amigable del visitante y la forma en que los hombros de Alexander se relajaron ligeramente en su presencia sugirió que quizás no todos en el mundo del duque condenarían lo que había comenzado en secreto la noche anterior, y Clara se aferró a esa pequeña esperanza, incluso mientras el miedo susurraba que la creciente conciencia de la casa destruiría todo antes de que pudiera realmente comenzar. 10 de mayo de 1817, a las 4 de la tarde, Lady Beatrice Somerset estaba sentada en el salón de la mansión Ashworth, orquestando lo que claramente pretendía que fuera su triunfo, habiendo enviado invitaciones a las familias de la nobleza local para una reunión improvisada en la que se posicionó en el centro de la sala con un vestido de seda azul pálido que hacía juego con sus ojos calculadores, presidiendo como si ya fuera la señora de la finca mientras Alexander permanecía cerca de las ventanas con una visible incomodidad que tensaba las comisuras de su boca. Clara se movía entre los invitados reunidos llevando bandejas de té y delicados pasteles, su vestido gris marcándola como invisible para las damas y caballeros, finamente vestidos que hablaban a su alrededor como si ella fuera simplemente parte del mobiliario, y sintió el peso de cada conversación susurrada que seguía sus movimientos a través del espacio abarrotado donde la tensión flotaba densa como el humo. Beatrice se había posicionado brillantemente, discutiendo futuras mejoras en la mansión y eventos sociales planeados en Londres con una asunción de autoridad que hizo que varios invitados asintieran con aprobación, y Clara observó cómo la mandíbula de Alexander se tensaba cada vez que Beatriz usaba la palabra «nosotros» para describir decisiones que no tenía derecho a tomar.
La tarde avanzó con una lentitud insoportable hasta que Clara se acercó a la silla de Beatriz para rellenar su taza de té y, de alguna manera, en un movimiento demasiado rápido y deliberado para ser verdaderamente accidental, Beatriz se movió y envió toda la taza de líquido oscuro en cascada por el frente del vestido de Clara mientras jadeaba con exagerada consternación. La sala quedó en silencio mientras Beatriz se comenzaba a disculparse inmediatamente con una voz impostada para ser oída, sugiriendo al mismo tiempo que la torpe doncella le había golpeado el brazo, que los estándares de servicio habían decaído escandalosamente, que quizás el personal requería una mejor supervisión, y Clara se quedó congelada con el té caliente empapando su corpiño mientras la vergüenza le quemaba las mejillas, y todos los ojos en la sala se fijaban en su momento de humillación. Alexander cruzó el espacio en 3 largas zancadas y su voz cortó el silencio con fría furia al declarar que la culpa recaía enteramente en la invitada que se había movido descuidadamente, que su personal era irreprochable, que la señorita Thornhill en particular demostraba una gracia y competencia que avergonzaban a muchos de su puesta cuna superior, y el uso de su apellido en lugar de simplemente su posición envió una onda de choque a través de la compañía reunida como una piedra arrojada en aguas tranquilas. El rostro de Beatriz se puso blanco y luego rojo mientras los susurros estallaban por la sala, los invitados inclinándose unos hacia otros detrás de abanicos levantados y manos enguantadas, y Clara se dio cuenta con un horror creciente de que la defensa de Alexander había sido demasiado apasionada, demasiado personal, que el uso de su nombre la marcaba como alguien a quien él notaba de maneras que trascendían la distancia apropiada entre amo y sirvienta. Huyó a las cocinas donde Mary la encontró temblando y le reveló en susurros urgentes que Beatriz había estado difundiendo rumores durante días sobre el duque, mostrando una atención inapropiada a cierta doncella, que las dependencias de los sirvientes bullían de especulaciones, que la ausencia nocturna de Clara había sido notada y discutida, y Clara sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Al comprender que su misma presencia en la vida de Alexander se estaba convirtiendo en el arma que sus enemigos usarían para destruirlo. Lord Carstairs apareció en la puerta y solicitó una palabra en privado con Alexander, y a través de la rendija de la puerta de la cocina, Clara observó a los 2 hombres hablar en tonos bajos y urgentes, hasta que Carstairs le dio una palmada en el hombro a Alexander con una expresión de apoyo que sugería que acababa de jurar su lealtad a cualquier escandalosa elección que su amigo pretendiera hacer. 11 de mayo de 1817. A medianoche, Clara Thornhill se arrodilló en el frío suelo de la diminuta habitación que compartía con Mary Colborne y dobló sus 3 gastados vestidos en un fardo de tela con manos que temblaban tan violentamente que apenas podía realizar la sencilla tarea, su corazón rompiéndose con cada artículo que colocaba dentro, porque comprendía con terrible claridad que su continua presencia en la mansión Ashworth destruiría al hombre que amaba con más certeza de lo que cualquier enemigo podría lograr por malicia o designio. Había escrito una breve nota con su torpe letra explicando que no podía ser el arma utilizada contra él, que su reputación y posición importaban más que su anhelo desesperado, que amarlo significaba protegerlo incluso de sí misma, y dejó este papel doblado en su almohada donde Mary lo encontraría por la mañana, y quizás entendería por qué Clara había desaparecido como la niebla matutina quemada por el sol. La casa yacía en silencio a su alrededor, mientras se deslizaba por los pasillos sombríos hacia la entrada de la cocina, llevando sus escasas pertenencias y vistiendo su capa menos raída, y los espacios familiares parecían observar su partida con el triste conocimiento de que algunas historias no podían sobrevivir a las crueles matemáticas de la clase y las expectativas, sin importar cuán genuino fuera el sentimiento que las animaba.
El jardín se extendía ante ella bajo la luz plateada de la luna, mientras se deslizaba por la puerta de la cocina y seguía el camino de grava hacia la verja de la finca, cada paso llevándola más lejos de la breve e imposible felicidad que había probado en los brazos de Alexander cuando la sostuvo en agua tibia y le susurró que era vista, y las lágrimas corrían por su rostro mientras caminaba, porque irse se sentía como arrancarse su propio corazón, pero quedarse destruiría su futuro y lo amaba demasiado como para permitir esa ruina. Casi había llegado a la verja de hierro que marcaba el límite entre la finca y el mundo exterior cuando escuchó pasos rápidos detrás de ella y se giró para ver a Alexander corriendo hacia ella en mangas de camisa, sin abrigo ni corbatín, su cabello oscuro alborotado y sus ojos grises ardiendo con una furia y una ternura desesperada que le cortaron la respiración. La alcanzó en 10 zancadas y la agarró por los hombros con manos temblorosas mientras exigía saber qué locura la poseía para irse sin decir palabra, y ella intentó explicar entre sollozos que lo estaba salvando del escándalo y la destrucción social, pero él cortó sus palabras atrayéndola contra su pecho con una posesión tan feroz que su fardo cayó olvidado al suelo. Alexander habló rápidamente sobre cómo no quería ninguna protección que le costara la única conexión auténtica que había conocido, cómo se negaba a sacrificar el amor por la hueca aprobación de personas cuyas opiniones no significaban nada en comparación con el peso de lo que sentía cuando la miraba, y entonces, a la luz de la luna junto a la verja de la finca, le pidió que se casara con él sin anillo que ofrecer, pero solo con la absoluta certeza en su voz, que hizo que la propuesta fuera más vinculante que cualquier ceremonia formal. Clara protestó que estaba loco por tirar todo por la borda por una doncella que no aportaba nada más que su corazón dañado y sus manos callosas. Pero Alexander insistió con una pasión que rompía su habitual contención, que finalmente estaba cuerdo después de años de asfixia, bajo expectativas que casi mataron las mejores partes de él, y le rogó que no tomara decisiones basadas en el miedo, cuando el coraje los había llevado tan lejos contra probabilidades imposibles. 11 de mayo de 1817, a las 2 de la mañana, Alexander Pembroke llevó a Clara Thornhill de vuelta a través del jardín iluminado por la luna hacia la mansión Ashworth con la mano de ella firmemente sujeta en la suya, como si temiera que pudiera desvanecerse como el humo si aflojaba su agarre, y entraron por la misma puerta de la cocina que ella había usado para su intento de fuga, pero ahora todo se había transformado porque cruzó el umbral no como una sirvienta fugitiva, sino como la mujer a la que el duque de Ashworth acababa de pedirle matrimonio con palabras que aún resonaban en su mente con una belleza imposible. La llevó a su estudio privado, donde un fuego ardía abajo en la chimenea, y el familiar aroma a cuero y pergamino los envolvía como un abrazo, y sus manos temblaban visiblemente mientras servía brandy en 2 copas de cristal que atrapaban la luz del fuego y proyectaban sombras ámbar sobre el escritorio de caoba, lleno de correspondencia de la finca, que representaba el peso de la responsabilidad que llevaba cada momento de cada día. Clara se quedó congelada cerca de la puerta, todavía protestando con una voz que temblaba de esperanza y terror que esta locura lo destruiría, que la sociedad nunca aceptaría a una doncella como duquesa, que su familia y sus pares se volverían contra él con una certeza viciosa. Pero Alexander dejó el decantador de brandy con deliberado cuidado y se giró para enfrentarla con ojos grises, que ardían con una determinación que silenció sus palabras asustadas antes de que pudieran formarse por completo. Comenzó a desmontar sistemáticamente cada argumento que ella ofrecía como un abogado, presentando un caso irrefutable, hablando de su autoridad absoluta sobre su propia vida y sus decisiones, recordándole que ostentaba uno de los títulos más antiguos de Inglaterra y comandaba una riqueza e influencia que lo hacían no tener que responder ante nadie, declarando su disposición a enfrentar cualquier consecuencia social que surgiera, porque la alternativa de vivir sin ella
constituía un destino mucho peor que cualquier escándalo que la sociedad pudiera fabricar. Alexander cruzó el espacio entre ellos y tomó sus manos entre las suyas mientras le preguntaba, con una voz áspera por la emoción, qué quería ella en lugar de lo que temía, si en algún lugar debajo de su terror y autosacrificio vivía un deseo que igualara la necesidad consumidora que él sentía cada vez que la miraba. Y Clara sintió que algo se rompía dentro de su pecho mientras las lágrimas corrían por su rostro y admitía en un susurro que lo amaba con una plenitud desesperada, que lo había amado durante meses, mientras observaba a través de ese ojo de cerradura y aprendía los contornos de su soledad que coincidían tan perfectamente con la suya. Él la atrajo contra sí y la besó entonces con una ternura que se transformó en una posesión feroz, su boca reclamándola de ella mientras sus manos se enredaban en su cabello suelto, y Clara le devolvió el beso con todo el anhelo que había reprimido durante esas largas noches de observación secreta, cuando había creído que tocarlo existía solo en el reino de los sueños imposibles que a mujeres como ella se les prohibía albergar. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, él prometió con absoluta certeza que arreglaría esto, que ya había comenzado a formar una estrategia para presentar su unión de maneras que minimizarían la resistencia, y reveló su intención de anunciar su compromiso en el baile planeado para dentro de 4 días, donde la sociedad local se reuniría y sería testigo de su reclamo público sobre ella, que haría imposible la retirada para cualquiera de los dos. Alexander se dirigió a su escritorio y recuperó una pequeña caja de terciopelo que abrió para revelar un anillo engastado con zafiros y diamantes que había pertenecido a su madre, y le explicó que tendría que llevarlo oculto hasta el anuncio, pero que quería que llevara esta prueba física de su compromiso contra su piel. Así que Clara le permitió deslizar el frío metal en una cadena de plata y abrocharla alrededor de su cuello, donde el anillo se asentó entre sus senos debajo de su sencillo vestido como una llama secreta ardiendo contra su corazón. 15 de mayo de 1817, a las 7 de la tarde, Clara Thornhill se encontraba en una habitación de invitados de la mansión Ashworth, vistiendo un traje de seda azul pálido que Lord George Carstairs había conseguido de su hermana menor con notable discreción, la tela susurrando contra su piel como un idioma extranjero que apenas comenzaba a entender mientras Mary Colburn abrochaba los diminutos botones de perla a lo largo de su espalda con dedos temblorosos y susurraba palabras de aliento que poco hacían para calmar el terror que se agitaba en el estómago de Clara mientras se preparaba para descender al salón de baile, donde Alexander declararía su compromiso ante la nobleza local reunida que la juzgaría con una precisión despiadada. El anillo de zafiros que había pertenecido a la madre de Alexander ahora descansaba en su mano izquierda en lugar de estar oculto bajo su corpiño, su peso a la vez reconfortante y aterrador mientras lo tocaba compulsivamente. Mientras Mary arreglaba su cabello oscuro en un estilo simple que reconocía la falta de sofisticación de Clara, pero que de alguna manera lo transformaba en una elegancia austera que se adecuaba a sus finos rasgos y a sus ojos grises, que habían pasado meses observando a Alexander a través de un ojo de cerradura antes de que él la arrastrara a aguas tibias y la sostuviera mientras lloraba. Los sonidos del baile se filtraban a través de las tablas del suelo mientras los músicos afinaban sus instrumentos y los invitados llegaban en carruajes que crujían sobre la grava, sus risas y conversaciones creando un muro de ruido que representaba todo lo que a Clara nunca se le había permitido tocar durante sus 25 años de servicio invisible, y luchó contra el impulso desesperado de huir de vuelta a las dependencias de los sirvientes, donde al menos entendía las reglas que gobernaban su existencia. Alexander había enviado un recado 1 hora antes diciendo que se encontraría con ella en lo alto de la escalera principal, precisamente a las 7,
y la acompañaría al salón de baile a la vista de todos los reunidos, y Clara descendió del ala de invitados con piernas temblorosas para encontrarlo esperando en traje de noche formal, con su cabello oscuro cuidadosamente peinado y sus ojos grises ardiendo con una determinación y un amor que la estabilizaron cuando tomó su brazo ofrecido con dedos que temblaban, a pesar de sus mejores esfuerzos por mantener la compostura. El salón de baile resplandecía con la luz de las velas de 3 candelabros de cristal que transformaban el espacio en algo mágico y peligroso, el suelo pulido reflejando la iluminación dorada, mientras los invitados en seda y joyas se giraban como uno solo para mirar al duque de Ashworth entrando con una doncella del brazo, vistiendo galas prestadas y el anillo de su madre, y Clara sintió el peso de su conmoción colectiva como un golpe físico que casi le cortó la respiración. Lady Beatrice Somerset estaba de pie cerca de la mesa de refrescos con un vestido de seda esmeralda que hacía juego con sus ojos furiosos, su hermoso rostro contraído por la rabia y la humillación, mientras observaba a Alexander llevar a Clara directamente al centro de la pista, donde levantó la mano pidiendo silencio y anunció, con una voz que llegó a todos los rincones de la sala, que tenía el honor de presentar a su prometida, Lampante, señorita Clara Thornhill, quien había capturado su corazón con su espíritu genuino y su gracia poco común. La respuesta llegó en oleadas, comenzando con jadeos que se propagaron entre los invitados reunidos, seguidos de susurros urgentes y exclamaciones de asombro mientras la gente procesaba la imposible declaración, y Beatriz se movió con cálculo deliberado para reunir a varias familias prominentes que siguieron su ejemplo dirigiéndose hacia la salida con expresiones de indignada decencia que declaraban su negativa a tolerar tal escándalo. Alexander permaneció impasible ante el éxodo y comenzó a hablar de nuevo sobre cómo había pasado años asfixiándose bajo expectativas que valoraban los linajes y la fortuna por encima de la conexión humana auténtica, cómo se negaba a disculparse por elegir el amor sobre la tradición hueca, cómo esperaba que aquellos que realmente se preocupaban por él, encontraran el coraje para apoyar una unión basada en el respeto mutuo y el sentimiento genuino en lugar de los cálculos mercenarios que gobernaban la mayoría de los matrimonios aristocráticos. Lord Carstairs comenzó a aplaudir con palmadas lentas y deliberadas que resonaron en el salón de baile medio vacío y fue seguido gradualmente por su esposa y varias parejas más jóvenes que parecían conmovidas por la apasionada defensa de Alexander, mientras que al fondo de la sala, Clara vislumbró a los sirvientes reunidos en las puertas con lágrimas corriendo por sus rostros y a la señora Harriet Langley ofreciendo el más mínimo gesto de aprobación que de alguna manera significaba más que toda la aceptación aristocrática de Inglaterra. 20 de mayo de 1817, a las 10 de la mañana, Clara Thornhill estaba sentada en una habitación de invitados que Alexander había transformado en sus aposentos privados, habitaciones a las que solo 5 días antes no habría podido entrar, excepto para limpiar, pero que ahora le pertenecían, con su papel pintado de seda color crema y muebles de caoba que brillaban con cera de abejas aplicada por otros sirvientes, que la miraban con expresiones que iban desde la admiración asombrada hasta el amargo resentimiento, dependiendo de sus caracteres individuales y de su comprensión de lo que su ascenso significaba para todos ellos. Una tutora llamada señorita Margaret Fairfax se sentaba en el sofá frente a Clara, intentando enseñarle la postura adecuada y las habilidades de conversación requeridas para una duquesa. Demostrando cómo sostener una taza de té con la delicadeza apropiada y discutiendo la compleja jerarquía de las visitas sociales y las tarjetas de visita que gobernaban la vida aristocrática, pero la atención de Clara seguía desviándose hacia la ventana, donde la luz del sol primaveral iluminaba jardines que una vez había cuidado como una trabajadora invisible y por los que ahora pasearía como señora de la finca,
en una transformación tan completa que se sentía como habitar la piel de otra persona. Alexander había contratado a la señorita Fairfax junto con una modista francesa llamada Madame Leclerc, que había llegado ayer con baúles llenos de telas y figurines de moda, midiendo a Clara con enérgica eficiencia mientras le explicaba que una duquesa requería guardarropas para la mañana, la tarde, la noche y ocasiones formales que tardarían semanas en completarse. Pero Alexander había ordenado que todo se acelerara con el poder de fondos ilimitados y la autoridad ducal que podía lograr imposibilidades por pura fuerza de voluntad. Las consecuencias sociales del baile continuaron extendiéndose de maneras tanto dolorosas como sorprendentemente esperanzadoras, ya que algunas familias prominentes habían cortado lazos devolviendo invitaciones sin abrir y difundiendo chismes viciosos sobre la locura del duque de Ashworth al elevar a una doncella, pero otras familias, particularmente aquellas con miembros más jóvenes y de mente más liberal, habían enviado cautelosas notas de felicitación que sugerían que la curiosidad podría superar los prejuicios con el tiempo y el compromiso inquebrantable de Alexander con su escandalosa elección. Lord George Carstairs se había convertido en un aliado invaluable, visitándola a diario para ofrecerle apoyo y guiarla en la navegación de las complejidades sociales, explicando con paciente amabilidad que la mitad de la aristocracia despreciaba en secreto las rígidas jerarquías que defendían públicamente y darían la bienvenida a cualquier grieta en la fachada que permitiera que el sentimiento auténtico emergiera de debajo de la propiedad performativa. Mary Colborne había sido elevada a doncella personal, a pesar de las protestas del mayordomo Thomas Whitmore, que se había vuelto cada vez más hostil a medida que su familiar orden mundial se derrumbaba, y la presencia de Mary proporcionó a Clara la amistad que necesitaba desesperadamente mientras navegaba por aposentos que todavía se sentían extraños, a pesar del lujo que la rodeaba en cada superficie pulida y cojín de seda. La señora Harriet Langley había sorprendido a todos al solicitar una audiencia privada con Clara para ofrecerle felicitaciones algo rígidas y consejos prácticos sobre la gestión del personal doméstico desde una posición de autoridad en lugar de servidumbre, explicando que el ascenso sin precedentes de Clara sería juzgado duramente por la sociedad, pero podría inspirar esperanza en cada sirviente que alguna vez había creído que su posición era fija e inmutable por nacimiento. Alexander pasaba horas cada día con Clara, enseñándole la gestión de la finca y presentándola a los inquilinos y al personal de maneras que demostraban su absoluta confianza en su capacidad. Y por la noche la encontraba en sus aposentos para abrazarla mientras lloraba por la abrumadora presión y besar sus miedos con tiernas seguridades de que no estaba sola en esta transformación, que la aterrorizaba y la entusiasmaba en igual medida mientras la fecha de la boda se acercaba con inexorable certeza. 25 de mayo de 1817, a las 3 de la tarde, Clara Thornhill caminaba por el pasillo del ala este donde, apenas 6 semanas antes, se había arrodillado ante un ojo de cerradura observando a Alexander Pembroke bañarse en la soledad iluminada por las velas. Pero ahora se movía como su prometida reconocida, vistiendo un traje de paseo gris paloma que Madame Leclerc había terminado ayer con botones de perla que brillaban contra la fina tela de lana, mientras Clara intentaba habitar esta nueva identidad que se sentía simultáneamente natural e imposible, dependiendo del momento y de su fluctuante confianza en la extraordinaria transformación que la había elevado de la servidumbre invisible a duquesa en espera. La boda estaba fijada para el 12 de junio, a solo 18 días de distancia, y Alexander había insistido en una ceremonia completa en la iglesia del pueblo, en lugar de un asunto privado y discreto, porque se negaba a tratar su unión como algo vergonzoso que debía ocultarse al escrutinio, aunque su determinación de celebrarlo públicamente
significaba soportar las miradas y los susurros de los aldeanos que nunca se habían fijado en Clara durante sus 7 años de servicio en la mansión, pero que ahora observaban cada uno de sus movimientos con fascinación o desaprobación, dependiendo de su capacidad individual para aceptar una movilidad social imposible. Se detuvo fuera del cuarto de baño donde Alexander la había arrastrado al agua tibia mientras ella lloraba y confesaba meses de observación a través del ojo de la cerradura, ese momento crucial en el que él había susurrado que era vista y había destruido las barreras entre sus mundos separados con el acto revolucionario de reconocer su plena humanidad a pesar de la librea de sirvienta que había llevado como una armadura invisible contra la esperanza. La puerta estaba abierta ahora, revelando los suelos de mármol y la bañera de cobre que habían sido testigos de su transformación, y Clara sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos al recordar su ternura cuando ella había esperado juicio, su certeza cuando ella solo había ofrecido miedo, su insistencia en que la conexión auténtica importaba más que todas las rígidas jerarquías que gobernaban su mundo con una precisión despiadada. Alexander la encontró allí, perdida en sus recuerdos, y la abrazó por detrás, apoyando la barbilla en su hombro mientras ambos contemplaban la habitación que tenía tanto significado en su cortejo poco convencional, y le preguntó en voz baja si se arrepentía del caos que su amor había creado en el universo previamente ordenado de la mansión Ashworth. Clara se giró en su abrazo para mirarlo directamente, tocando su mandíbula con dedos que ya no llevaban los callos de fregar suelos, pero que aún recordaban el peso de la masa, servidumbre que había definido toda su existencia antes de que él decidiera que merecía ser elevada a la visibilidad, y le dijo con absoluta honestidad que no se arrepentía de nada, excepto de los años que habían pasado en la misma casa como extraños, separados por fronteras artificiales que la declaraban indigna de su atención. Él la besó entonces con la pasión que todavía la sorprendía a pesar de su creciente intimidad, sus manos acunando su rostro mientras ella se aferraba a sus hombros y sentía la sólida realidad de él anclándola contra el remolino desorientador de cambios que amenazaba con abrumar su frágil confianza en su derecho a ocupar un espacio a su lado como una compañera igualitaria en lugar de una trabajadora invisible. Una tos discreta los interrumpió y se separaron para encontrar a Lord George Carstairs de pie en el pasillo con una expresión divertida y la noticia de que varias familias más habían enviado aceptaciones para la boda, incluido el conde de Langdon, conocido por su política progresista y cuya asistencia prestaría una considerable legitimidad a la escandalosa unión que la sociedad todavía estaba procesando con reacciones mixtas que iban desde la indignación hasta la cautelosa aprobación. 10 de junio de 1817, a las 11 de la mañana, a solo 2 días de la boda, Clara Thornhill se encontraba en la capilla privada de la mansión Ashworth, mientras el reverendo Edmund Blake dirigía el ensayo final de la ceremonia que la uniría a Alexander Pembroke, en un matrimonio que desafiaba toda convención social que gobernaba su mundo estratificado, y el anciano clérigo se había resistido inicialmente a oficiar el servicio hasta que Alexander hizo una donación sustancial a la iglesia del pueblo y habló apasionadamente sobre la hipocresía de las enseñanzas cristianas que predicaban la igualdad ante Dios, mientras mantenían rígidas jerarquías terrenales que declaraban a algunas almas más valiosas que otras, basándose únicamente en los accidentes del nacimiento. Mary Colburn estaba sentada en el primer banco con un nuevo vestido azul que Clara había encargado para ella, porque Mary sería testigo junto con Lord George Carstairs, el pequeño grupo de la boda reflejando la decisión de Alexander de mantener la ceremonia íntima en lugar de someter a Clara al escrutinio de una gran reunión llena de aristócratas que asistirían solo para juzgar y chismorrear sobre el escandaloso desajuste entre un duque y una ex doncella. Lady Beatrice Somerset
había partido de la mansión Ashworth el día después del baile en un arrebato de orgullo herido y pronunciamientos venenosos sobre la locura de Alexander, y el rumor sugería que había regresado a la sociedad londinense difundiendo historias diseñadas para dañar su reputación. Aunque a Alexander parecía no preocuparle en absoluto sus maliciosos esfuerzos por envenenar la opinión en su contra entre familias cuya aprobación nunca había valorado, incluso cuando se movía por su mundo como un soltero elegible que cumplía con sus expectativas. Las últimas 3 semanas habían sido un torbellino de preparación y ajuste, mientras Clara aprendía a navegar su nueva posición con la ayuda de la señorita Margaret Fairfax, cuyas lecciones de etiqueta pasaron gradualmente de la instrucción formal a una amistad genuina cuando la tutora reconoció la rápida inteligencia y la dignidad natural de Clara, que ninguna cantidad de ropa fina podría crear si el carácter subyacente careciera de una sustancia digna de ser cultivada. Madame Leclerc había completado un guardarropa entero, incluido el vestido de novia que colgaba en los aposentos de Clara, una creación de seda marfil y delicado encaje que se sentía imposiblemente lujosa contra una piel que aún recordaba la textura áspera de los uniformes de sirvienta y el dolor del trabajo que había definido su existencia durante 7 años antes de que Alexander decidiera que merecía visibilidad. La señora Harriet Langley se había convertido en una fuente inesperada de apoyo, ofreciendo consejos prácticos sobre la gestión del hogar y confesando en privado que había entrado en servicio a los 14 años y había pasado 40 años abriéndose camino hasta ser ama de llaves, por lo que el ascenso sin precedentes de Clara se sentía como una vindicación para cada sirviente al que se le había dicho que su valor era fijo e inmutable, independientemente de su capacidad o carácter. Thomas Whitmore permanecía fríamente desaprobador, pero se había visto obligado a aceptar el nuevo orden o buscar empleo en otro lugar, y varios otros miembros del personal, que no podían resignarse a servir a una antigua colega, habían dejado la finca para ser reemplazados por nuevos sirvientes cuidadosamente seleccionados por sus actitudes de mente abierta y su lealtad a Alexander, en lugar de una rígida adhesión a las jerarquías tradicionales. Alexander observaba a Clara practicar sus votos con una expresión de tan profunda ternura que ella sintió que las lágrimas amenazaban a pesar de su determinación de mantener la compostura durante el ensayo, y cuando el reverendo Blake les indicó que practicaran el beso que sellaría su unión, Alexander la atrajo hacia sí, y le susurró contra los labios que en 2 días ella sería su duquesa, y que él pasaría el resto de su vida asegurándose de que nunca se arrepintiera del coraje que se necesitó para creer que un amor imposible podría convertirse en una sólida realidad. 12 de junio de 1817, a las 3 de la tarde, Clara Thornhill, nacida de un granjero arrendatario y que entró en servicio a los 18 años con manos callosas y sin más perspectivas que una vida de trabajo invisible, se encontraba en el vestíbulo de la iglesia de Santa María en el pueblo de Ashworth, vistiendo un traje de seda marfil que Madame Leclerc había cosido con un cuidado, tan exquisito que Clara se sintió transformada en alguien que apenas reconocía cuando vislumbró su reflejo en el espejo esa mañana, aunque Alexander había insistido al verla que se veía exactamente como siempre, debajo de la ropa fina, hermosa, digna y completamente ella misma, a pesar de los atavíos de la riqueza que ahora adornaban su figura. Mary Colburn estaba a su lado sosteniendo un ramo de rosas blancas del jardín de la mansión, donde Clara una vez se había arrodillado en la tierra cortando flores para arreglos que nunca se le permitiría disfrutar, y los ojos de Mary brillaban con lágrimas de alegría porque había sido testigo de todo el viaje imposible, desde la observación a través de un ojo de cerradura hasta este momento en que Clara caminaría por el pasillo para casarse con un duque que había mirado más allá de todas las barreras sociales para ver a la mujer escondida bajo la librea de sirvienta
y años de invisibilidad forzada. Las campanas de la iglesia resonaron por todo el pueblo, llamando a los testigos a la escandalosa ceremonia, y Clara podía oír el murmullo de voces desde el interior del santuario, donde se habían reunido aproximadamente 50 invitados, incluidos Lord George Carstairs y el conde de Langdon y varios otros aristócratas progresistas que habían decidido que la elección radical de Alexander Pembroke de casarse por amor auténtico en lugar de por una cuna adecuada merecía apoyo, a pesar de las incómodas preguntas que planteaba sobre la naturaleza arbitraria de las jerarquías sociales que gobernaban su mundo con una precisión despiadada. La señora Harriet Langley apareció en el vestíbulo vistiendo su mejor vestido negro con un broche de camafeo en la garganta y se acercó a Clara con una expresión que mezclaba aprobación y emoción mientras ajustaba el delicado velo de encaje que enmarcaba el rostro de Clara y susurraba que en 40 años de servicio nunca había presenciado nada tan valiente o tan correcto como lo que estaba a punto de ocurrir en esta iglesia que predicaba la igualdad ante Dios, mientras su congregación practicaba una rígida estratificación terrenal. La música del órgano comenzó a crecer con las primeras notas del himno procesional, y Clara sintió que sus manos temblaban alrededor del ramo de rosas, mientras Mary le apretaba el brazo y murmuraba palabras de aliento, mientras la puerta del vestíbulo se abría para revelar el interior de la iglesia con sus columnas de piedra y vidrieras que proyectaban luz de colores sobre los testigos reunidos que se giraron como uno solo para observar la entrada de Clara. Alexander estaba de pie en el altar junto al reverendo Edmund Blake, vestido con traje formal y con su cabello oscuro peinado hacia atrás. Y cuando sus ojos encontraron a Clara en la entrada, su expresión se transformó en una alegría y una certeza tan profundas que el temblor de ella cesó, y su miedo se disolvió, porque supo con absoluta convicción que este hombre que la había sacado de la servidumbre invisible a la plena visibilidad, la honraría y la apreciaría sin importar los desafíos que su unión poco convencional enfrentara en los años venideros. Clara dio su primer paso por el pasillo sin un padre que la escoltara, porque caminaba hacia Alexander como ella misma, en lugar de como una propiedad que se transfiere entre hombres, y con cada paso sintió que el peso de su vida pasada como doncella se desvanecía para ser reemplazado por la extraordinaria realidad presente en la que se movía por el espacio como una mujer que elegía el amor sobre la seguridad y la conexión auténtica sobre la amarga seguridad de las limitaciones aceptadas.